Entre los restos oxidados de una era perdida, renace un demonio del campo de batalla, un Gundam antiguo, brutal, visceral, que no lucha por ideales, sino por sobrevivir. Este es el Gundam Barbatos, y hoy revisaremos su versión Master Grade 1-100 de Bandai, una bestia mecánica que redefine lo que un MG puede ser. El Barbatos es uno de los 72 Gundam Frames creados durante la Guerra de la Calamidad, hace más de 300 años dentro del universo de Iron Blood Orphans, diseñado para combatir Mobile Armors, mide 18 metros de altura y pesa cerca de 32 toneladas en su versión real. Siglos después, esta reliquia es encontrada por Tekadan, un grupo de jóvenes mercenarios que busca libertad en un mundo dominado por el poder. Su piloto, Mikaski Argos, se conecta a Barbatos mediante el sistema Alaya Vagna, enlazando su mente directamente con la máquina. Cada batalla lo vuelve más fuerte, pero también más dependiente. El precio de pilotear al Barbatos es su propia humanidad. 行くんだよ。どこに？ここじゃない、どっか。俺たちの本当の居場所に。うん。行こう。俺たち。みんなで。Este Master Grade fue lanzado por Bandai en 2019 y armado alcanza unos 18 centímetros de altura. Cuenta con aproximadamente 220 piezas que se ensamblan sin dificultad, con un ajuste sólido y una ingeniería que sorprende desde el primer paso. Su precio ronda entre los 55 y 65 dólares dependiendo del país o la tienda. Y créeme, vale cada peso. El nivel de detalle y diseño del frame lo colocan fácilmente entre los mejores MG modernos. Esta versión de Barbatos viene armada hasta los dientes. En este caso posee su masa, una katana, un rifle de alto impacto de 300 mm que se siente enorme incluso en esta escala. Las manos intercambiables permiten recrear poses agresivas y expresivas sin perder estabilidad. Como tal, mi versión tiene un acabado personalizado, la cual ven en pantalla. Apliqué gris metálico en varias secciones de la armadura, rojo en las mangueras hidráulicas y dorado en los pistones internos. Estos pequeños detalles hacen que el modelo cobre vida, con una sensación industrial mucho más realista, como si acabara de salir de un hangar después de una batalla. El rango de movimiento es excelente. Posee doble articulación en piernas, rotación completa en hombros y una flexión de torso impresionante. Los pistones y mangueras que acompañan el movimiento dándole una sensación casi orgánica al manipularlo. La estabilidad de este kit es sólida, incluso en poses extremas o al sostener la masa con ambas manos. Eso sí, la falda frontal puede limitar un poco los ángulos más abiertos, pero nada grave. Ahora vamos con sus pros y sus contras. En los pros tenemos que posee una ingeniería del frame increíblemente sólida, posee unos detalles mecánicos de nivel superior, un amplio rango de articulación e incluso es ideal para personalización o pintura parcial. Dentro de sus contras tenemos primeramente que es un kit que no incluye base, algunas piezas pequeñas pueden soltarse con los movimientos
y las mangueras en sí pueden obstaculizar un poco el posado. El MG Barbatos no es solo un model kit, es una representación exacta de lo que en Iron Blood Orphans transmite: fuerza, sacrificio y una lucha constante por avanzar. Bandai logró capturar su esencia con un diseño imponente y una mecánica casi viva. Si te gusta el modelismo que combina detalle técnico y presencia brutal, este kit merece estar en tu colección. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál es la versión de Barbatos es tu favorita? ¿El original, el Lupus o el Lupus Rex? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos builds y reviews que traeremos al canal. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, cada corte, cada pieza cuentan.